Buenos días, amada familia, que Dios te bendiga. Hoy recibimos este bello mensaje de la fe salvadora para tu vida, para tu familia y una hermosa bendición, amada familia. Te recuerdo que esto es el nuevo pacto con José Luis Padrón, el pacto de la gracia, una hermosa bendición. Amén. Una hermosa bendición. Amada familia, te empezamos. En el libro de Romanos, el Espíritu Santo tomó a uno de los apóstoles para traer y escribir una carta para nosotros, ¿verdad? La carta de la iglesia, desde Romano hasta Filemón, ahí están nuestros mandamientos para el cuerpo de Cristo, amén. Dice la palabra de Dios, justificado la justicia es por medio de la fe, amén. Ahora, esta es la fe salvadora, amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, 27, Romanos 3, 21, 27. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús, amada familia. Hazte una pregunta, amada familia. La fe salvadora que hoy el Señor nos está pidiendo, la fe en la sangre de Jesús. ¿Por qué la fe en la sangre de Jesús? Porque la sangre de Jesús fue derramada en la cruz, es señal de un nuevo pacto. El cuerpo de Jesús fue molido, ¿verdad? Isaías 53, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 24 y 25. Primeras de Corintios 15, 1 al 5, Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta fe? Que esta fe es sobrenatural, amado amigo. Cuando nosotros tenemos una fe normal, natural, y creemos en Jesucristo, en el momento que creemos en Jesucristo, por la fe, que Él murió y resucitó por mis pecados, deposito mi fe en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús limpia mi alma, ¿verdad? Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Entonces, como estábamos en pecado, depositamos la fe en la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es la única que quita y limpia los pecados del alma, ¿verdad? En ese momento, Jesucristo nos limpia el alma, amén. Y en el momento que nos limpia el alma por la fe en la sangre, nuestro Señor Jesucristo nos bautiza con su Espíritu Santo y es regenerado nuestro espíritu. Amén, amada familia. Nosotros debemos saber en este tiempo que la fe del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo de la Buena Nueva es por ese sacrificio que hizo en la cruz. Es una hermosa bendición para tu vida. Es la manera de ser salvo. La fe es salvadora. La fe que rescata tu alma en la sangre de Jesús. En ningún otro nombre hay salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Muchas personas preguntarían, ¿por qué debo creer en Jesucristo? Porque Jesucristo derramó su sangre para rescatar nuestra alma. Amén, amada familia. Y esta es la fe salvadora. Es una hermosa bendición, como dice el 25. Aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, amada familia. Es una hermosa bendición conocer la fe salvadora, conocer la verdad y que dice la palabra que esto fue gratuitamente para que tú tengas fe en el Hijo de Dios, en su sangre, para tener una claridad del rescate del alma de una persona. Amén. Es el rescate del alma de una persona porque Dios vino a buscar lo que se estaba perdiendo. ¿Y qué se estaba perdiendo? Las almas de la persona. Amada familia, dice la palabra de Dios en segunda de Corintios
Segunda de Corintios 4:18. Dice esta hermosa bendición. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esa fe nos hace entender a nosotros que es creer en que murió por nosotros en la cruz. Murió y resucitó por nuestros pecados. Si creemos que murió y resucitó por nuestros pecados, depositamos la fe en Él, somos salvos por fe, y la sangre de Jesús es el sacrificio para el pacto eterno, para ir a la vida eterna. Amén, amada familia. El 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Es una hermosa bendición saber que en el Evangelio no es por las cosas que se ven en la tierra, amada familia, es por las cosas dentro del corazón, la que está en el alma de una persona que no se ve, que el Señor viene a rescatarla. Predicar el Evangelio de Jesucristo es el bautismo del Espíritu Santo, que no se ve. Ese es el Evangelio. Predicar al Padre, al Hijo y al Espíritu, que no se ve, pero son cosas que así está establecido del Evangelio, de que un Hijo de Dios vaya y en la colaboración, en la administración de la palabra, en la evangelización de la palabra, es llevar ese mensaje de la fe, que la fe es por las cosas que no se ven, las que no se ven son eternas. Es una hermosa bendición conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo, y esa fe no es natural, amada familia, es una fe que bendice al Señor, que bendice, porque en el momento que eres bautizado con el Espíritu Santo, en ese momento que eres bautizado con el Espíritu Santo, el anhelo del desarrollo, de la fidelidad, del amor contigo, con Cristo, empieza a desarrollarse esa fe. El momento que tú recibes lo sobrenatural de Dios, que no se ve, que es el bautismo del Espíritu Santo, se desarrollan esos frutos. Y viene el Espíritu Santo, regenera tu espíritu y empieza a dar espíritu de fe, espíritu de amor, de mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Y eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en esta fe hermosa y obediencia a los mandatos del Espíritu Santo, voluntad del Padre para entrar al reino de Dios. Amén. Dice Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ve? Son frutos del Espíritu. Amén, amada familia. Ese fruto de la fe, tenemos que saber, amada familia, que en el momento que creemos que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, nos bautiza con su Espíritu Santo y nos desarrolla los frutos del Espíritu Santo. En el 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay ley, nada, doctrinas de hombres, la ley antigua, antiguo pacto, nada de eso. Viene la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos bautiza en el momento que depositamos su fe en su sangre preciosa. Amén. Es una hermosa bendición tener la claridad de la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio que nos corresponde a nosotros. Porque el Evangelio que nos corresponde a nosotros está en Romanos, está Filemón, la carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue en aquel tiempo constituido por el Señor para traer el Evangelio a los extranjeros, y nos escribió estas cartas guiado por el poder del Espíritu Santo, por el mandamiento del Espíritu Santo, y estamos aquí. Es una hermosa bendición. Amén. Una persona tiene que saber que en su fe natural está como hombre, pero en el momento que deposita su fe en la sangre de Jesús, pasa a ser un varón de Dios para predicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe se desarrolla esa gracia. Por medio de la fe vivo amor unos con los otros. Amén. Por medio del bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos perdona todos los pecados. Es una hermosa bendición para ir a vida eterna. Amén. Y esta fe, desarrollar esta fe no se pierde, porque es algo sobrenatural. Lo natural no puede entender lo sobrenatural. Es algo que es una bendición del Evangelio. Amén, amada familia. Nosotros debemos saber, Gálatas 5:5, dice la hermosa palabra, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por el amor. Amén. Ya empieza, tienes una fe sobrenatural, amada familia, que no se te va nunca. Poner en desarrollo en las cosas que no se ven, amada familia. Dios no se ve, el Hijo Jesucristo no se ve, el Espíritu Santo no se ve. En el momento que eres bautizado con el Espíritu Santo, te revela al Hijo y al Padre, y te muestra que estos tres son uno. Y es una hermosa bendición, que estos son cosas sobrenaturales. Es la bendición de vivir una vida espiritual, entendiendo que andando en el Espíritu es esto, viviendo en la fe, en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que nos redime y nos rescata para poder entrar al reino de los cielos. Sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, amada familia. El Antiguo Testamento también lo decía así. Pero esta es la sangre del Cordero inmolado, que fue derramada en la cruz para la señal de un nuevo pacto, un pacto eterno de creer en Jesucristo. El libro de Hebreos, capítulo 13, 20, mira cómo dice, es una hermosa bendición para la vida de conocer lo que dice la palabra de Dios, es una hermosa bendición. Hebreos 13, 20, que nos da el Señor. 13, 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. Amén. La fe en la sangre de Jesús, tú recibes un pacto eterno, donde vives por gracia, vives por amor, un regalo que no merecemos porque somos pecadores, pero que da un pacto eterno. Entonces, si tú crees en algo eterno y depositas la fe en la sangre de Jesús, tú eres eterno, amada familia, algo que no se pierde, porque dice que arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos de cuál pecado, arrepentidos de no haber creído en Dios, en el mandamiento de Dios, de que creamos en Jesucristo. Creamos en Jesucristo. Primera de Juan 3:23, Dios nos da un mandato, ¿verdad? Es una hermosa bendición conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. 3:23 nos dice el Señor, el Padre nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Y Él, que guarda su mandamiento, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que en Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén, amada familia, es una hermosa bendición. El Espíritu Santo desarrolla todo esto. Amén, amada familia, la fe que obra por el amor. Y es un mandato del Padre. Toda persona que cree en Dios tiene que venir al mandato del Padre. Donde queda la ley de Dios de que creamos en su Hijo Jesucristo. Amén, para una hermosa bendición. Dice Efesios 1:6, la bendición. Muchos versículos hay, amada familia, que toda persona tiene que depositar la fe en la sangre de Jesús, porque esta es la fe salvadora, la fe de un nuevo pacto, la fe que nace en una bendición para tu vida cuando Jesús resucita, y que cuando te bautizan por medio de esa fe en su sangre, te coloca en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos colocados en un cuerpo, pero en ese cuerpo celestial que Jesús resucitó, ya no es un cuerpo natural, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino, carne y hueso, ¿verdad? Nuestro Dios Todopoderoso nos mostró todas las cosas en una buena señal de que sí podemos hacer las cosas como Dios manda. Amén. Guiado con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de su Espíritu Santo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin el bautismo del Espíritu Santo nada podemos hacer. Amén. Dice Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. El 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Amén, amada familia. La riqueza de su gracia, algo que no va a entender la persona, amada familia, porque esto es sobrenatural. Esto no es un razonamiento humano. Que una persona diga, esto es un pacto eterno, perdonado por fe en la sangre de Jesús para la eternidad. Así es el Evangelio, así es la salvación.
creer en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el Evangelio. El que cree en este pacto no se pierde porque va a vida eterna. Muchas personas tienen la confusión de que pecaste y formaste y tienes un problema y esto, para allá, perdiste tu salvación. No, amada familia, porque para entrar a un reino tienes que tener fe en lo que no se ve. Y dice la palabra de Dios que nosotros siempre estamos luchando y batallando ¿contra qué? Contra el pecado. Pero ya los pecados son terrenales, son terrenales que se ven, pero no, el Evangelio es Cristo murió y resucitó por tu pecado. Y para entrar al reino de Dios es por fe en la sangre de Jesús, una sola vez y para siempre, en una eternidad. Amada familia, es una hermosa bendición conocer la fe salvadora, porque es el único camino de una hermosa bendición que cada persona debe confiar, bautizado con el Espíritu de Cristo para recibir esa fe hermosa y venir una hermosa bendición. Amada familia, 3:26-27, del libro de Gálatas, 3:26-27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén, amada familia. Más familia, el bautismo del Espíritu Santo es cuando tú eres bautizado por creer en Jesucristo. En el momento que crees y sincera tu corazón con el Señor, que Dios levantó a los muertos, ¿verdad? Resucitó. Eres bautizado en un cuerpo celestial, amada familia. Cristo resucitó, tenemos un Cristo vivo, Dios Todopoderoso, que nos bautiza con su Espíritu Santo. Ya no son las cosas naturales, ya no es como Cristo se bautizó en agua ya, no, ya no es como Jesucristo hizo las cosas, ya no. Dice que el Evangelio fue que Jesucristo trajo allá, era sanar a los enfermos, liberar a las personas que estaban endemoniadas, resucitar a los muertos. Y es una hermosa bendición entender todas estas cosas que es por fe, y ese era el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva. Cuando Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, trajo la buena nueva. ¿Cuál será la buena nueva de Jesús? Que ya estaba la ley del Padre, estaban muchas cosas ya. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva es que Jesús sanó sin tener médico ahí, por fe, con poder sobrenatural de lo alto, poder del reino. Liberó personas endemoniadas por fe, ¿verdad? Con poder de lo alto. Resucitó personas que habían muerto por fe, con poder de lo alto. Dios Todopoderoso salva a quien Él quiere y sana a quien Él quiere. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que nos dejó un mensaje por la enseñanza de los apóstoles en aquellos tiempos. Y el apóstol Pablo fue escogido, ¿verdad?, para llevar el mensaje a los extranjeros y traernos 13 cartas a nosotros. Y en esas 13 cartas está nuestra salvación por fe en la sangre de Jesús, nuestra manera de ser salvos. Y cuando venga el día de Cristo, que es el arrebato de la iglesia de Cristo, esta va a ser la manera de nosotros irnos con el Señor cuando Él venga, ¿verdad? Cuando Él venga va a ser una hermosa bendición. El día de Cristo, el arrebato, el día de Cristo, el día de arrebato, el recogimiento de la iglesia. Jesús en Juan 14:1-3 dice que va a preparar morada para que nosotros estemos allá con Él, ¿verdad? Va a preparar morada, es una hermosa bendición. Después que venga el día de Cristo, venga el arrebato, esta tierra se va a seguir cumpliendo la palabra, 7 años de tribulación, ¿verdad? Y después vendrá el día del Señor, después de la gran tribulación. Entonces, si vemos hoy en día, amada familia, por fe en su sangre, confiado de sacar algunas confusiones, de no adulterar la palabra de Dios, de no adulterar la ley con la gracia. En el Nuevo Testamento también está de que las cartas están dirigidas para muchas personas. La fe es una hermosa bendición. Hoy en día, amada familia, vemos muchas personas confundidas, vemos muchas personas que no han sabido explicar muy bien lo del Evangelio por no ser bautizados con el Espíritu Santo, por no avivar el Espíritu Santo, por no dedicarse a andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu ¿qué es andar en el Espíritu? Es obedecer los mandamientos del Espíritu Santo. Esos mandamientos los envió a nosotros nuestro Señor Jesucristo, con el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:37, dice: si alguno se cree profeta
o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Ahí en esas 13 cartas, amada familia, está el mandamiento del Espíritu Santo, cómo nosotros debemos vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De cierro, amada familia, dice, después que una persona ha sido justificada por fe, en este renglón, Romanos 5, dice la palabra de Dios, que es una hermosa bendición para tu vida, resultado de la justificación. Todo en el Evangelio es justificado por fe. Nadie va a ser justificado porque confiese sus pecados, amada familia. Eso es después. Después que usted es justificado por fe, comete un error, comete una falta, tiene que confesar sus pecados al que lo salvó. Amén. Más nada, al que lo salvó. Si discutió con un hermano, que para allá, perdónese uno a los otros. Listo. Tu salvación tú no la pierdes porque cometas un pecado o algo ya. No. Tu salvación te la justifica Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó a nosotros que debemos alejarnos de las cosas malas y que debemos vivir por gracia. Cuando somos escogidos por fe es para predicar la gracia de Jesús, el amor de Jesús, y predicar, guiado por el poder del Espíritu Santo, siendo obediente al Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Amén. No pensar por un momento, oye, que soñé algo y el Señor me mostró algo. No, tienes que discernir que es la carne, que son los pensamientos pecaminosos, que es la codicia, la concupiscencia, que es un razonamiento humano, tienes que discernir, y que es el discernimiento del Espíritu. ¿Entendés? ¿Qué me está pasando? Así sueñe, así piense, pensamiento de bien y no de mal, los deseos del Espíritu. Debo llevar mis pensamientos a la Biblia, si son pensamientos carnales, de pecado, si son pensamientos naturales de mi razonamiento humano, si son deseos del Espíritu Santo para vivir en el Espíritu. Ahí tenemos que vivir, amada familia. Amén. Eso anda en el Espíritu. Por fe en la sangre de Jesús es que salvó a toda persona y vive este nuevo pacto de la gracia, vive amor uno con nosotros. Más familia, dice Romanos 5:1, justificado pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amada familia. En el Evangelio la justificación es por fe, amada familia. Por fe es un intercambio, un regalo hermoso que Dios hace. Te arrepientes, dejó de creer, religiones falsas, que nadie murió por mis pecados, ni resucitaron, ninguna de esas religiones, nada. Por fe, en Cristo Jesús, Dios me perdona todos los pecados por medio de su Hijo y me bautiza con su Espíritu Santo. Así es el Evangelio, amada familia. Ninguna persona puede pensar, ay, pequé, perdí mi salvación. No, amada familia, es un pecado terrenal. Si faltaste, la palabra enseña que debemos pedir perdón a aquel que nos salvó. Primera de Juan 1:7 lo dice. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora lo hizo una sola vez y para siempre, para la familia, para una vida eterna. Este es el Evangelio, algo sobrenatural que el razonamiento humano no va a poder entender. ¿Qué es el razonamiento humano? ¿Qué se me perdí la salvación? Es un razonamiento humano. Que es un pensamiento de concupiscencia pecaminoso. Pensamientos de codicia que van a llegar a la mente de la persona. Si la persona los mantiene, va a pecar. Pensamientos que tiene que hacer, sacar eso de ahí. Los malos deseos de la carne, sacarlo de ahí. No puede permanecer ahí. Le tiene que ser una persona entender lo del Espíritu Santo, los deseos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu Santo? Y andar en el Espíritu. Predicar la buena nueva del reino, el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles. Predicar sacrificio de la cruz. Predicar el bautismo del Espíritu Santo. Desarrollar esa fe salvadora en las almas que se están perdiendo. Traerlos a esta fe para que sean salvos, para que sea regenerado su espíritu. El Espíritu Santo tome su espíritu y ese espíritu que lo tenía muerto por no creer en Cristo es regenerado, porque el alma es limpiada por la sangre, es bautizada por el Espíritu Santo, y en ese momento, por medio de Jesús, por medio del Espíritu, tiene comunión con el Hijo y con el Padre. La bendición es que al Hijo se le dio toda autoridad. Amén, amada familia. Es una hermosa bendición conocer la verdad de Jesucristo y el Evangelio, que no es nada natural, amada familia. Dice que por fe andamos, no por lo que vemos, no por vista. Esto es sobrenatural, amada familia. No podemos un razonamiento humano. El significado de la palabra hombre la Biblia es raza humana, razonamiento humano.
Y tiene el hombre cuando está en su razonamiento humano, al momento de ser bautizado con el Espíritu Santo y deposita su fe en la sangre de Jesús y viene este pacto de la gracia, pasa a ser varón de Dios. Es una hermosa bendición de las cosas sobrenaturales. La fe en la sangre para rescate de un alma. Amén, amada familia, dice el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, los problemas, las cosas, los vituperios por predicar el Evangelio de Jesucristo, todas esas cosas. Entonces, cosas que podíamos tener, ¿verdad? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado por el Hijo en la cruz, bautizado con su Espíritu Santo, con el bautismo de sufrimiento de Jesús en la cruz, con ese amor que Jesús derramó en la cruz, con ese porque nos bautizó y nos llenó con su amor. Amén, amada familia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores, ¿verdad? Una familia murió por los impíos. El Evangelio de Jesucristo es, Cristo murió por los pecadores. Este es el Evangelio. Cristo busca es pecadores. Personas que están faltando, que no han creído en Dios. Dicen fe en Dios y tienen su fe muerta en Dios. Pero la fe sin obra es muerta, ¿verdad? La fe en la obra de Jesús, en el sacrificio de Jesús, me bautiza, Jesucristo me bautiza con su Espíritu Santo y desarrollo una fe viva, una fe en la obra de Jesús y vuelvo al Padre. Amén, amada familia, es una hermosa bendición entender que esta es la fe salvadora, la fe de la sangre de Jesús, es la fe del nuevo pacto, bautizado con el Espíritu Santo, un don, un regalo, todo es una fe sobrenatural, ya no es natural, amada familia. Tienes que pasar de una fe natural a una fe sobrenatural con el bautismo del Espíritu Santo. Amén, dice el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo está diciendo algo aquí importante. Ya es apóstol y está escribiendo. ¿Qué revela la palabra de Dios? Que el apóstol Pablo dice, oye, mira, soy apóstol. Estaba en contra de la iglesia. Ahora soy apóstol, predico el Evangelio. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Ahora, quiere decir que el apóstol Pablo no luchaba para ser obediente a Dios. Claro que luchaba, siempre tenía una buena conciencia. Nosotros no le llegamos ni por los tobillos a lo que hizo el apóstol Pablo en ese tiempo. Dejó estas cartas escritas, inspiradas en el Espíritu Santo, para mostrar a nosotros cómo es nuestra salvación en 13 cartas, amada familia. Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? 7 años de tribulación. Ira, cualquier cosa, la ira de Dios que venga. Pero nosotros, por su sangre, mira cómo dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por fe en la sangre de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, bautizados en la muerte de Jesucristo y su resurrección. Es el bautismo del Espíritu Santo y de desarrollo en la fe. Todo es sobrenatural, amada familia. Las personas no van a entender el Evangelio, amada familia, si no vienen a este mandamiento. No van a entender que es andar en el Espíritu, es obediencia a estas 13 cartas, hallando en el Espíritu. La voluntad del Padre era que en el Antiguo Testamento los que estaban en la ley era la voluntad del Padre, eso eran salvos así. La voluntad del Padre, los que estaban en el Hijo, hasta que Jesucristo murió en la cruz, ellos eran salvos de esa forma. Cristo resucita y nos da mandamiento por el Espíritu Santo. Hechos 1:2, nos da mandamiento por el Espíritu Santo. Mandamiento por el bautismo del Espíritu Santo. Vivimos por los mandamientos del Espíritu Santo. Y los mandamientos del Espíritu Santo están en estas 13 cartas. Por la voluntad del Padre, de esta forma nosotros vamos a ser salvos. De Romano hasta Filemón, así vamos a ser salvos. Más familia,
cuando uno entra y el Espíritu Santo no te va a dejar confundir para que tú leas toda su palabra. Es una hermosa bendición. Pero esto es la base de un hijo de Dios, la base de la iglesia de Cristo, amada familia. Dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos reconciliamos con el Señor por medio de la fe en su sangre. Amén. Venimos a este nuevo pacto de la gracia y esto no se pierde, que es un pacto eterno. Muchas personas hoy en día, amada familia, por no venir y por no andar en el Espíritu o por no ser bautizados con el Espíritu Santo, no han recibido esta fe salvadora. ¿Por qué? No han sido obedientes. Juan 5:39 lo dice. Escudriña la Escritura porque a vosotros parece que en ella tiene la vida eterna y son los que dan testimonio de mí. No me puedo quedar nada más leyendo un versículo, debo leer toda la palabra, ¿verdad? Y la palabra me lleva a entender que Dios trajo el Evangelio con su Hijo y su Hijo murió y resucitó para traernos el pacto de la gracia y tomó 12 apóstoles más al apóstol Pablo para llevar el mensaje de los apóstoles. Es una hermosa bendición bautizarte con el Espíritu Santo y colocarte en el cuerpo de Cristo resucitado, cuerpo celestial, y te bautizas en el Espíritu Santo y entender que ahora son las cosas celestiales, no son naturales, amada familia. No hay un razonamiento, fe en lo que no se ve. Este es el Evangelio de Jesucristo, reino eterno. Si tú crees en el reino eterno y fe en lo que no ves, allá vas a estar. Eso es sobrenatural. Nadie con un razonamiento humano va a poder entender esto, amada familia. Mientras choque su razonamiento humano, la tentación va a estar ahí para darlo a lo natural. Pero el Espíritu Santo toma tu natural para hacerte entender las cosas, mirando las cosas de arriba. Si morir justamente con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, las que no se ven. Es una hermosa bendición para tu vida, amada familia. Y fuimos reconciliados con Jesús por medio de la fe en su sangre en un nuevo pacto. Es una bendición, amada familia. Tristemente hay muchas personas hoy en día, dicen ser evangélicos, cristianos, muchas religiones, todo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Dios no dio una religión, amada familia. Para que todo el que en Él crea no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Cómo es la salvación? Creer por fe. Por fe. Es un error, amada familia, decirle a una persona que está teniendo fe en Cristo Jesús, está confundido y broma, y no le dice, mira, la salvación no se pierde porque es por creer, es por fe en la sangre de Jesús, una sola vez y para siempre. Que pequé, tiene que pedir perdón a Dios. A nada. Esta es la misericordia, la grandeza de un Dios verdadero en cada uno de los hijos de Dios. El nombre que se nos dio a nosotros fue hijos de Dios para vivir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición, amada familia. Que Dios te bendiga, amada familia. Que esta bendición y este mensaje de la fe salvadora llegue a tu vida y que entendamos que las cosas no son por las que se ven. Las cosas de la fe del Evangelio es así, amada familia. Es algo que no podemos entender. El razonamiento humano no te puede dominar tu mente, ni los pensamientos pecaminosos, sino los deseos del Espíritu y andar en el Espíritu por la fe salvadora que es la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga, amada familia.